estamos de regreso y ya está en la línea telefónica nuestro estimado amigo y el prestigiado escritor y periodista Rafael Loret de Mola. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contento de escucharte y saber que estás en la tierra de la gente buena. Exactamente, y en la trinchera, dando la batalla. Rafael, ¿qué nos puedes comentar de este próximo primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿A qué estamos? ¿A 8 meses? ¿Cuántos? A 9 meses de gobierno. A 9 meses de gobierno, ¿qué balance podemos hacer si te dijeran que tienes que hacer un telegrama informativo o no sé, a una agencia internacional? ¿Qué les dirías, Rafael? Bueno, pues les diría yo que por desgracia no ha funcionado la estrategia política de Andrés Manuel López Obrador, de que la cuarta transformación está muy lejos de serla, en el sentido de que se pretendía modificar los vicios del viejo régimen, que en muchos casos se han acumulado estos mismos vicios durante el periodo de estos cortos 9 meses, de que se ha convertido a los periodistas en animal de cacería, y que nos tratan peor si fuéramos narcotraficantes, a los que se les da ya la condición de ser parte del pueblo, de ser seres humanos a los que hay que tratar como a cualquier otro. Luego pues tenemos las cifras económicas deleznables, de un crecimiento cero. Esto es terrible porque ya sabes que a nivel internacional hay una severa guerra comercial entre China y Estados Unidos, un juego de aranceles como de ajedrez, que tiende precisamente a la posibilidad de que los países satélites como el nuestro vayan hacia la recesión. Sí. La recesión no es más que falta de billetes en el mercado. ¿Pero esto qué significa? Significa que van a afectar los sueldos, significa que no se van a crear fuentes de empleo, significa que va a haber menos satisfactores por el dinero que pagamos, significa en pocas palabras que va a haber pobreza. Y esto al presidente no le preocupa según sus palabras. Me parece que va a ser interesante algunos de los aspectos positivos. Por ejemplo, ni siquiera puede ya mencionar que está pagando a los señores de la tercera edad, que ahora a través de las tarjetas bienestar pues se les dan un moche, ya no es lo mismo lo que reciben. Y la demagogia es de que vamos a hacer SWAT para ir a entregarles dinero a los pobladores más empobrecidos de nuestro país, como los de Oaxaca recientemente. Pues no es algo que eleve la productividad, porque lo que nos preocupa es que no haya producción, que no se eleve la productividad y que no se genere riqueza, y que por eso estemos estancados en nuestra economía. Esto es una realidad que no quiere aceptar el presidente. Se ríe, dice que no le preocupa, y nos viene el cañonazo desde afuera. Esto es lo que a mí me angustia más, que no tome en cuenta los efectos que puede causar con esa actitud de México. Los mexicanos estamos en una situación muy feliz, pero eso es una demagogia. ¿Dónde están los satisfactores? ¿Dónde está la mejoría? Esto es lo que yo le diría a cualquier agente extranjero. El pueblo feliz, pues es en algunos otros aspectos, tal vez, porque si nos reímos de la muerte, tal vez nos podemos reír de algunas otro tipo de circunstancias. Pero en la práctica, Rafael Loret de Mola, cuando metemos la mano a la bolsa, cuando tenemos que pagar nuestros servicios, cuando queremos ver que nuestra familia crezca económicamente hablando, pues no existe esta realidad, no existe esta famosa transformación, porque tampoco existe un elemento tangible de que la corrupción se esté combatiendo, que es uno de los grandes banderas de Andrés Manuel. Ese es el punto más importante. Mira, ya son varias veces que nos ha mentido.
no hay otro término para decirlo. Nos habló de que el 21 de marzo iba a haber una consulta para ver si se llevaba proceso a los grandes corruptos de este país, que son los expresidentes. Luego se pasó para el 1 de julio. Bueno, pues ya pasamos las 2 fechas y ahora dice que no va a perseguir a los expresidentes. Ya lo dijo, lo declaró abiertamente. Entonces esto es un engaño. Fue un engaño. ¿En qué momento nos engañó? Cuando dijo que iba a haber una encuesta o cuando dice que ya no va a perseguir a los presidentes. En un momento o en otro nos engañó. Y así por el estilo ha pasado en otros lugares y en otros momentos claves. La cuarta transformación a la que yo he apoyado en cuanto a que es necesario dejar atrás todo lo que representa el régimen anterior, los regímenes anteriores, porque son varios, no se ha consolidado ni siquiera en ninguno de sus aspectos. Luego habla de que por encima de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Bueno, pero esto no es cierto, porque varias veces ha dicho que él seguirá con sus proyectos, aunque pase encima de los amparos. Sí. Esto es algo inusual, o sea, el amparo es una figura que sirve al ciudadano para evitar los excesos de poder. Y si los ciudadanos se han amparado, por ejemplo, en el caso del aeropuerto que pretende construir en Santa Lucía, porque ven los daños ecológicos y los riesgos del mismo, o sea, para que aterrice en un avión va a tener que ser como en Tegucigalpa, en Honduras, dando una vuelta de 45 grados y a ver cómo les va. O sea, esto no puede ser, no puede crearse un aeropuerto con tantos riesgos. Lamentablemente, pues esto fue efecto de la enorme corrupción, hay que decirlo también, que hubo en el aeropuerto de Texcoco. Ahí le echaron mano y se corrompieron hasta las piedras, empezando con el señor Peña Nieto. Luego, pues tenemos la detención de Rosario Robles como ejemplo máximo de que se está persiguiendo a la corrupción. Pero si en su gobierno también se está dando una corrupción tremenda, hay que ver lo que está haciendo Alfonso Romo Garza, comprando los terrenos aledaños a donde va a pasar el Tren Maya. Eso es corrupción también, y eso no se está persiguiendo. Y en cuanto a corrupción estamos pues detenidos, porque no hay realmente la intención de perseguir a los grandes corruptos, a los que antes llamaban mafia del poder, los ha integrado como su propio consejo empresarial. O sea, de una manera u otra, yo estoy seguro de que la mayor parte de los mexicanos que lo apoyaron van a abrir los ojos poco a poco. Él tiene una gran popularidad todavía, pero eso se desliza con mucha facilidad. Sí, sí, desde luego que la popularidad y la aceptación se puede desbarrancar en cualquier momento, porque además hay algo que también señaló el presidente Rafael Loret de Mola. Dice que él ya no va a voltear hacia el pasado, pero sin embargo, ahora que le piden, por ejemplo, que haga algo en contra de los grupos de la delincuencia organizada, primero dice que los delincuentes, los narcos también son pueblo y el ejército no se utiliza para reprimir, pero por otro lado dice es que no podemos resolver todo el cochinero que nos dejaron en el pasado, y vuelve a incurrir en la misma práctica de decir el pasado y el pasado. Estamos a punto de concluir ya un año, casi 12 meses de ejercicio de gobierno, y como bien lo dices, no se ve claro para dónde lleva el rumbo él políticamente, sí, pero en el bienestar, en el desarrollo, en el crecimiento, en la generación de Producto Interno Bruto, no se advierte, además de los nubarrones del conflicto China-Estados Unidos, no se advierte que México vaya a navegar o a transitar por aguas mansas. Un mal síntoma lo vimos apenas hace unas semanas, en julio, cuando Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, decidió renunciar y le entregó la secretaría a Arturo Herrera. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada, porque la situación sigue igual.
y el presidente no le da el apoyo necesario a las políticas económicas. Fíjate un detalle muy importante que se ha pasado así de noche. Esto de que Arturo Robo Garza haya declarado que todavía el presidente no ha cuadrado bien su política energética es bastante serio. Es decir, un miembro del gabinete, uno de los que más manejan a Andrés Manuel, así estoy diciendo las palabras adecuadas, le diga que no tiene definida su política energética, que es obviamente una de las políticas más importantes que se tienen para el desarrollo del país, es terrible. Y la respuesta del presidente es absurda. Cuando se le dice que el crecimiento está en cero, contesta: a mí no me importa el crecimiento, porque el crecimiento nada más es generar riqueza. Me interesa el desarrollo, que es generar riqueza y repartirla. Pero ¿cómo va a repartir la riqueza si no hay crecimiento para tenerla? Claro, es un contrasentido. O sea, eso es absolutamente imposible. Además, tú vas y dices, ¿qué quiere decir esto? Y ves qué quiere decir crecimiento. El crecimiento quiere decir desarrollo. Entonces estamos hablando de que no son términos separados, sino que el presidente ya se está inventando su propio diccionario energético. Bueno, pues sí, digo, si se está inventando su propio código, su propia constitución y su propia legislación para poder darle carpetazo a los amparos de Santa Lucía, como quiera el problema semántico lo resuelve con su próximo diccionario de Andrés Manuel López Obrador, y asunto resuelto, porque el señor, por lo que se ve, dice que nada se le atora, ni siquiera el Cerro de Paula que se les atravesó en el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, lo único que podemos anotar como positivo es que sigue estando muy cerca de la población. Eso sí, no se le puede negar, está haciendo un esfuerzo, visita las comunidades más lejanas, pero lo que me molesta es que de repente a una comunidad X le pide a mano alzada que apruebe o determinada cosa, como ocurrió con el caso de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Obviamente esto no es normal, y pues, en lo positivo tendremos quizá el hecho de que no nos ha invadido Estados Unidos todavía, ¿no? Pues sí, es la única ganancia. Es una cosa positiva. Yo quiero ver qué más va a decir de lo positivo, de que han sido muy buenas sus subastas, de que el avión Benito Juárez o José María Moreno, no me acuerdo cuál es de los dos es el que está allá en el almacén de California, el último de los que usó el otro expresidente miserable, está costándonos su almacenamiento $1 millón al día. Eso es lo yo me pregunto, bueno, si se construyera hangar especial para que tuviera ese avión, pues se deja el avión ahí hasta que se venda. ¿Para qué trasladarlo a California? Sí, de todas las cosas absurdas. Hay un hangar que ahora ya está utilizando la Guardia Nacional, porque pues estaba vacío, ya se había ido el avión. Pero si el hangar estaba construido especialmente para ese avión, para almacenarlo, para tenerlo ahí mientras no se utilizara. ¿Por qué se tuvo que ir a California para pagar una renta brutal? Pero además esto es superficial. Lo que ha hecho ha sido superficial, no vivir en Los Pinos. ¿Y por qué no vivir en Los Pinos? ¿Por qué le molesta? Que se le aparezcan los fantasmas. Hay que acordarse que el primero que habitó Los Pinos fue el general Lázaro Cárdenas, que es parte de los integrantes, digámoslo así, del nuevo escudo de la Cuarta Transformación. Así es. Juárez al centro, y a un lado, pues, otros héroes de la patria como Morelos Hidalgo, Madero y Lázaro Cárdenas. Sí. Si está Lázaro Cárdenas ahí, el no vivir en Los Pinos es despreciar al general Cárdenas, que fue quien instaló Los Pinos para evitar
que los presidentes tuvieran que hacer sus casas, cada uno de ellos, más grande que las del anterior. Esa es la realidad. Y que ya no tuvieran la ambición de construir casas. Bueno, pues ahí están los pinos convertidos en paseos. De vez en cuando ha habido algún acto teatral, como el otro día estuvo López Tarso por ahí. Bueno, pues es algo que no es verdaderamente trascendente. Vende los pinos y va a vivir al Palacio Nacional. Y ahí nos enteramos que ya había un departamento que había construido Calderón. O sea, si esto no es jugar con nosotros, no sé qué otra cosa sea, mi querido Roberto. Pues sí, lamentablemente los presidentes, digo, creo que salvo honrosas excepciones que se salvan, la mayoría ha jugado no solamente con el destino de los mexicanos, sino con los recursos y con los dineros. Pero en fin, Rafael Loret de Mola, pues ya estaremos viendo al presidente este próximo domingo para ver qué novedades tenemos, qué otros datos tiene de este país. No, pues, va a decir que todo va muy bien, pero la cosa es que lo demuestre. Por un lado, vamos a hacer un ejercicio, se los propongo a los amables amigos de Aguascalientes. Veamos. Un ejercicio, si quieren oír el informe. Por un lado, en una libreta anoten las frases coloquiales con las que se zapa muchas veces en las mañaneras de las preguntas incómodas. Y por otro lado, anoten aquellas cosas que diga que son positivas. Y en una tercera columna, anoten cuántas veces va a haber lo que nunca ha existido en un informe presidencial: autocrítica. En cuántas cosas nos va a decir que no han salido bien, qué ha pasado, y que no nos vaya a decir que existe un sabotaje legal, porque esto sería tanto como decir que la ley sirve para hacer sabotajes. Y esto pues se contradice obviamente su famoso dicho que por encima de la ley nadie y más allá de la ley nada. De acuerdo. En fin, este es el ejercicio. Vamos a hacerlo, frases que destaque aspectos positivos y la autocrítica. Aquí nos vamos a comprometer nosotros a hacer nuestro propio ejercicio. Y frases coloquiales. Primero frases coloquiales. Frases coloquiales. Segunda columna, lo positivo que mira y que pueda comprobar. Y lo tercero, lo negativo, como un ejercicio de autocrítica valiente de un presidente demócrata. De acuerdo. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Rafael Loret de Mola, muchas gracias, un abrazo hasta la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, Rodolfo, y con todo gusto estaré siempre a tu disposición.